yo vaya a transmitir el día de hoy sea de parte de Dios y que cada uno de ustedes reciban. Lo primero que les quiero pedir, traten de tener una Biblia a la mano, porque sí les voy a pedir que lean. Ya saben que conmigo es un poquito, les pido su colaboración en la enseñanza. Netamente la colaboración sí, no solo es ayúdenme leyendo tal versículo. De la Biblia porque aunque yo los tengo aquí, los versículos, quisiera ver cómo es ese versículo que vamos a ver hoy en otras versiones. Entonces, en todo lo posible, por favor, sí les pido que tengan una Biblia a la mano y abran el versículo en el que yo les pido. Y a lo que yo les pide leer, ayúdenme por favor leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, dice el tema, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. ¿Quién quiere hacer una reflexión sobre este título? ¿Qué es lo que le entienden? ¿Qué es lo que se entiende de este título? Aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. Estamos... ¿Cuántas personas? Ya estamos 11 personas. ¿Quién desea darme su reflexión sobre este título? ¿Qué opinan de este título? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que creen que vamos a aprender esta tarde? Aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. ¿Quién desea decirnos su reflexión respecto a este título? Y si nadie quiere dar su reflexión, yo les nombro, no hay ningún problema. Les doy 10 segundos más para que reflexionen, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. El micrófono está abierto para quien quiera participar. Bueno, empecemos. Cata Gómez, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Nos quieres ayudar con una pequeña reflexión sobre este título? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Pues aprovechar bien el tiempo, como dice ahí. Eso. Okay. Justin, ¿estás ahí? Sí, Justin, ¿cuál es tu reflexión sobre este título? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. ¿Qué es lo que se te viene a la mente con este título? que creo que tendríamos en una forma que hacer lo que podamos estar bien con todo, se le puede decir, ya que en estos tiempos no sabemos lo que puede pasar mañana. Eso creo. Muy bien, tenemos que aprovechar el tiempo, sí. De pronto, una persona más, vamos a ver. Marco Andino, ¿estás ahí? Sí, buenas, Samir. Cuéntanos qué es lo que se te viene a la mente con este título. Bueno, yo creería que, bueno, su palabra igual dice que hay tiempo para todo, ¿no? Y indudablemente estamos ya viviendo esos tiempos, ¿no? Peligrosos que salen malas noticias incluso, donde a lo mejor el enemigo está dando con todo, pero el título reflexiono aprovechando bien el tiempo y es que a pesar de lo que se puede estar viviendo, o sea, saber optimizar, aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? Aquí en la tierra. Eso creería. Ok.
Marco mencionó algo muy interesante. Dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Quién quiere reflexionar al respecto? Les dejo el micrófono abierto otra vez. Son tiempos peligrosos. Reflexionen sobre eso un ratico. ¿Son tiempos peligrosos? ¿Qué creen? ¿Sí estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Qué es eso? ¿Qué son tiempos peligrosos? ¿Quién quiere darme su reflexión? Les voy a escribir en la pantalla. Me parece que ustedes están viendo lo que yo veo. A ver. Ok. Les voy a escribir aquí en la pantalla la pregunta. Sí están viendo la pantalla, ¿no? La pregunta es, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Y qué son los tiempos peligrosos? ¿Qué es eso? ¿Quién desea darme su apreciación? Su reflexión al respecto. Ahí están las preguntas. ¿Ok? Sí se ve, ¿no? Se ve en sus pantallas. ¿Cuántas personas estamos ahora? Me parece que estamos 12 personas. ¿Ok? Les dejo el micrófono abierto. ¿Quién desea darme su reflexión acerca de estas preguntas que he escrito en la pantalla? Y si nadie desea, pues no hay problema. Yo les nombro en 10 segundos. Frickson Q. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Cuéntame tu reflexión sobre esas preguntas que escribí en la pantalla. A ver. Estamos pasando por momentos en donde hay variedad, se podría decir, de variedad de sentimientos, se podría decir, o emociones encontradas, en donde muchas personas tienden a, en este caso hablemos, fijándonos en los cristianos, quizás al pasar alguna prueba dura, se podría decir, o alguna circunstancia dura, su fe tiende a caer, ya, digamos, de ser un tiempo peligroso, que en sí está poniéndose a prueba lo que es nuestra fe. Eso. Qué bien, gracias Frickson. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo de que sí estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí. ¿Sí? Ok. Janet Inswasti, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Janet Inswasti? Parece que no. Jazz, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, Samir, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Jazz? Muy bien, gracias. Cuéntame tu reflexión sobre estas preguntas que escribí en la pantalla. ¿Qué opinas? Si estamos viviendo tiempos peligrosos, yo pienso que sí, que son los tiempos peligrosos, pues pienso que estamos unidos en esos tiempos de peligro, porque hay, en el caso de nuestro país mismo hay tanta corrupción o tantos jóvenes que están inmersos en drogas, yo qué sé,
y tal vez muchas veces esos mismos jóvenes necesitan esa ayuda para poder salir de toda esa situación. Entonces creo que empieza todo desde cómo se está manejando el país, cómo se está gobernando el país. Y, y sí, pienso que sí hay esos tiempos peligrosos que nos pueden corromper, incluso a nosotros como seguimos la palabra de Dios y todo. Creo que es más fácil cuando estamos en el mundo dejarnos tentar, y si no nos mantenemos firmes en nuestro propósito, en el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso. Muchas gracias, Jazz. Estuvo muy bien. Entonces, ¿también estás de acuerdo? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo creo que, me parece, tal vez, si es que les pregunto a todos uno por uno, me van a decir que sí están de acuerdo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Alguien piensa que no estamos viviendo tiempos peligrosos? Hable ahora o calle para siempre. Si no, doy por sentado que todos estamos de acuerdo en ese enunciado. Que estamos viviendo tiempos peligrosos. Sí, peligros de todos lados. Peligro en el colegio, peligro en la calle, peligro, algunas personas pasan peligro en sus propias casas. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y por eso el título del mensaje, aprovechando, a ver, ahí casi no se ve muy bien, está muy grande. Aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Debemos aprovechar bien el tiempo. Y ahí sí, ¿cómo creen que podemos aprovechar bien el tiempo? ¿Sí? Ese es un consejo de la palabra de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Eso está en la palabra de Dios. Dios nos recomienda esto, que aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Entonces les voy a mostrar, ok, ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Ahí está el fundamento bíblico para la enseñanza que les quiero dar hoy. Efesios 5 del 15 al 16. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, qué interesante. Ya hicimos un análisis del versículo 16. Nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Que el 15 nos dice que andemos como sabios, como gente sabia, gente entendida, no como gente necia, gente que no entiende. ¿Ok? Entonces aquí les voy a lanzar otra pregunta de reflexión. Aprovechando que estamos poquitos. La pregunta dice, ¿cómo aprovecho bien el tiempo? ¿Ya? ¿Y cómo aprovecho mal? ¿Encontraste cómo aprovecho bien y cómo aprovecho mal? ¿Ya? ¿Qué es casi como quien dice, qué es lo que debería hacer y qué es lo que no debería hacer? ¿Cómo mal aprovecho? Voy a ponerle, ¿ya? El tiempo. ¿O cómo desaprovecho el tiempo? Ok. ¿Quién quiere darme su reflexión de estas preguntas? ¿Cómo desaprovecho el tiempo? Esas son las preguntas. ¿Alguien desea aportar su reflexión al respecto? Si no, yo les nombro, ya saben. Hola chicos, buenas tardes. Yo iba a participar. Hágale, Jacqueline, muchas gracias. Ya verá. A ver, ¿cómo aprovecho el tiempo? Pienso que primero agradecidos con Dios porque la protección de Dios hace que en estos tiempos difíciles de pronto
estemos siempre presentes, que Él es nuestra guía, nuestro protector, nuestro ayudador. Entonces, aprovechando bien el tiempo sería, aún enfocándonos, aún con el tiempo peligroso que estamos viviendo, enfocándonos en los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Una. Y también de los anhelos de nuestro corazón, metas, planes, sueños, proyectos, cosas que queremos hacer, aún en esta situación, tratando de seguir avanzando. Eso sería aprovechar bien el tiempo para mí. Y desaprovechar, ¿cómo era? Sí, desaprovechar el tiempo sería cosas que no nos edifiquen o que no nos ayuden a aportar a todo lo que dije. Bien, para ti aprovechar el tiempo es enfocarte en el propósito de Dios para tu vida. Y desaprovechar el tiempo sería hacer cualquier otra cosa que no agregue a ese propósito, ¿no es cierto? Ok, sí. Listo. Está muy bien. ¿Alguien desea reflexionar acerca de la respuesta que nos dio Jacqueline? ¿Cómo me enfoco en los propósitos de Dios? De una forma práctica, ¿cómo me enfoco en los propósitos de Dios? Me parece que seguimos 12 personas. Bueno, les doy chance para que alguien de buena voluntad propia desee participar, si no les nombro un ratico. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Si para aprovechar el tiempo debo enfocarme en el propósito de Dios para mi vida, bueno, ¿cómo me enfoco en el propósito de Dios para mi vida? ¿Estás ahí, Daniel Andino? Daniel es... ¿Quién es Daniel Andino? Sí, buenas tardes. Yo aquí sí estoy. Ok, por favor, dinos, ¿qué opinas de esta respuesta? Para aprovechar el tiempo, debo enfocarme en el propósito de Dios para mi vida. ¿Cómo me enfoco en el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué puedo hacer de una forma práctica? Bueno, primeramente sería asistir a la iglesia como todos los domingos sin poner pretextos o excusas para asistir a la casa del Señor. Después también seguir asistiendo a la célula, en cualquier célula que asistamos y siguiendo por nosotros mismos, investigando en la palabra del Señor, haciendo devocionales diarios o a su vez pidiendo a algún líder que nos instruya y seguir sacándonos de dudas y poder seguir aprendiendo más de la palabra. Eso creo yo. Ok, me parece bien. ¿Todos están de acuerdo con el aporte de Daniel Andino? Para enfocarme en el propósito de Dios, debo asistir a la iglesia, a la célula, preguntarles a mis líderes, investigar en la palabra de Dios, seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así es como me enfoco en el propósito de Dios para mi vida. De pronto quiero escuchar a una persona más. ¿Cómo se enfoca en el propósito de Dios? Tati, ¿estás ahí? Hola Sam, sí. ¿Cómo te enfocas en el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué opinas de la respuesta que nos dio Daniel? Yo creo que en sí dijo todo, ¿no? Pero yo quiero enfatizar en que si no se te es revelado el plan y el propósito, creo que algo va ahí a ser como un peso para que tú, en primer lugar, no puedas avanzar, porque primeramente tiene que nacerte el buscar, el querer hacer algo para el reino de Dios. Eso es lo que en este tiempo me ha estado dando las vueltas en la cabeza, porque pues de nada te sirve si vas a la iglesia y si no tienes tu corazón con Cristo. Entonces, eso es como que me ha estado llamando mucho la cabeza.
netamente tu respuesta es tener un corazón para las cosas de Dios. ¿Ok? ¿Cómo me enfoco en el propósito de Dios para mi vida? Tener un corazón para las cosas de Dios. Sí. Me parece bien. Es necesario tener un corazón para las cosas de Dios. Ahora, lo que nos dice Tati, ¿luchamos con eso? Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo la gente que hemos tenido trayectoria, caminata, que ya hemos recorrido cierto kilometraje en el Señor. A veces el motor se funde, a veces el motor se cansa. Y ya no andamos en la misma marcha con el mismo ánimo con el que andábamos cuando recién empezamos. ¿Alguien se identifica? Entonces voy a poner aquí, tener un corazón para las cosas de Dios. Pero ahí surge la pregunta. ¿Cómo hago para tener un corazón para las cosas de Dios? ¿Qué opinan? ¿Debo tener un corazón para las cosas de Dios? Yo estoy muy de acuerdo. Sí, es necesario tener un corazón para las cosas de Dios. ¿Cómo? ¿Qué opinan? ¿Todos aquí tienen un corazón para las cosas de Dios? Bueno, tuvieron un corazón por lo menos para entrar a la enseñanza del día de hoy. Y por eso yo les felicito. Que ya ven que apenas estamos 13 personas. Hay como otras 13 personas que no tuvieron un corazón para las cosas de Dios hoy tarde. Entonces, bueno, aquí yo quiero dar mi apreciación. Es verdad, no siempre se tiene un corazón para las cosas de Dios. A veces es una lucha. A veces es una lucha contra uno mismo. ¿Alguien se identifica? ¿Alguien entiende de qué estoy hablando? Ya, muy bien. Sí. ¿Sí? Ya. Creo que tengo al público correcto. Sí. Los que hemos caminado suficiente tiempo en el Señor nos damos cuenta que no siempre se tiene las ganas, digamos así. No siempre se tiene las ganas. Es algo con el que luchamos todos los cristianos. Todos los cristianos luchamos con eso. Y es algo de lo que la palabra de Dios nos dice también. La misma palabra de Dios nos dice que esto es parte del caminar cristiano. Podemos asociar eso con los tiempos malos. Un tiempo malo puede asociarse también con el hecho de que no tengo ganas de las cosas del Señor. Eso también se podría definir como un tiempo malo. El título con el que empezamos, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Todos pasamos por dificultades, todos pasamos por malos tiempos, tal como dice el título. ¿Qué es lo que debo hacer? Aprovechar bien el tiempo. Es el consejo que nos da la palabra de Dios. Aprovechando bien los tiempos, porque los tiempos son difíciles, no es mentira. ¿Ok? Entonces, con esta introducción, yo creo que he captado la atención de ustedes al tratar de relacionarlo con su realidad. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios al respecto de aprovechar bien el tiempo. Este versículo de aquí, yo quisiera, recuerdan que les pedí sus Biblias, les voy a pedir sus Biblias solo para este versículo. Busquen, por favor, 1 Corintios 3, del 12 al 15, del 12 al 13, ¿ya? Solo del 12 al 13. Búsquenlo, por favor, en sus Biblias. Que estoy con ganas de... Aquí en la pantalla lo tengo la Reina Valera, pero estoy con ganas de escuchar cómo se dice esto en otra versión. 1 Corintios 3, del 12 al 13. Entonces, mientras ustedes buscan en sus Biblias, este versículo que estoy proyectando en la pantalla, ojalá ya lo encuentren en sus Biblias. 1 Corintios es Nuevo Testamento. Nuevo Testamento empieza por los Evangelios, Mateo,
Marcos, Lucas, Juan. Sigue el libro de los Hechos. Sigue Romanos y sigue Primera Corintios. Para que más o menos ahí le ubiquen dónde está Primera Corintios en la Biblia. Está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios. ¿Ok? Para que le encuentren en su Biblia. Primera Corintios 3, del 12 al 13. Voy a leerlo. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. A ver. Yo tengo Reina Valera mismo. La Tati creo que tiene otra. Reina Valera es nuestra favorita. No es mentira. Ya, a partir de estas bases podremos seguir construyendo, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Bueno, ahí nos cambió un poco los materiales. Dice, ¿qué versión leíste, Tati? Traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Ok. Básicamente también habla acerca de edificar sobre un fundamento y nos dice los materiales: oro, plata, piedras preciosas. Hasta ahí los mismos materiales de la Reina Valera: oro, plata y piedras preciosas. En la versión de que nos leyó Tati estaba madera, paja y ¿cuál más? Caña. Caña. Ok. De pronto con esos materiales nos podemos relacionar un poquito más. La paja, creo que todo el mundo sabe lo que es la paja. En la Reina Valera dice heno, pero en el lenguaje actual dice paja. ¿Okay? Un material que sí creo que todos conocemos. Parecido a la hierba, una hierba seca que comen los animales de las vacas, los caballos. ¿Okay? Esa es la paja, hierba seca. Y hojarasca en el lenguaje actual dice caña. También creo que podemos relacionarnos qué es la caña. ¿Ya? En Ecuador tenemos muchas plantaciones de caña, de azúcar. ¿Ok? Esa es la caña. Cuando uno va por la carretera puede comprar su fundita de caña, mastique la caña y le sale un juguito. Sí, creo que todos sabemos lo que es la caña. ¿Ok? Aquí en Ecuador se da mucho. Estamos hablando de edificar, construir, un sinónimo, construir. ¿Sobre qué? Sobre un fundamento. Les voy a dar rápido las respuestas. Si ustedes siguen leyendo este mismo capítulo, nos da a entender que el fundamento es Jesucristo. El fundamento ha sido establecido en las vidas de todos nosotros. La base de nuestra fe es Jesús. ¿Okay? Él es la base, el fundamento. Y sobre este fundamento podemos construir o podemos edificar. Construir nuestras vidas, ¿ok? Y tenemos opciones de materiales para construir. Podemos construir con oro, plata o piedras preciosas. Miren esto, podemos construir en nuestras vidas con oro, plata o piedras preciosas. Estas tres primeras son materiales preciosos, son materiales costosos, son materiales que uno no se los encuentra todos los días. ¿Ok? Materiales costosos. O también podemos construir con los últimos tres materiales: madera, paja. Voy a escribir paja, ¿ya? Paja o caña. ¿Ok? Los últimos tres materiales son materiales más frágiles que las primeras tres: oro, plata y piedras preciosas, comparado a construir con madera, paja y caña. Esto casi parece el cuento de los tres chanchitos. ¿Sí saben cuál es el cuento de los tres chanchitos? ¿Ya? Que dos de ellos construyeron su casa con estos materiales, con paja, uno con caña, ¿ok? Y vino el lobo malvado y les tumbó la casita y se tragó a los
chanchitos. Pero uno de ellos se portó más pilas, construyó su casa, creo que en el cuento fue con piedras. Pero bueno, aquí tenemos la comparación oro, plata y piedras preciosas. Y vino el lobo malvado y no pudo tumbar esa casita, porque su casa estaba construida con materiales más fuertes. Es esa simple lógica, ¿ok? Entonces, aquí dice, y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, o si a algunos le ocurre edificar con madera, paja o caña, la obra de cada uno se hará manifiesta. Lo que cada uno ha hecho en su vida será manifiesto, será evidente. ¿Por qué? ¿Cómo es que vamos a saber con qué materiales hemos construido nuestras vidas? Dice aquí, porque el día lo declarará. ¿Qué día? ¿Qué día va a declarar todas las cosas? Pues el fuego, pues por el fuego será revelada, por el fuego. ¡Wow! Qué interesantes imágenes que está utilizando aquí. El fuego revelará con qué has construido tu casa. ¿Sí? El día lo declarará. ¿Qué día? El día que caiga fuego. En un sentido figurativo, ¿ya? En un sentido más inmediato en el que podemos aplicarlo a nuestra vida, un día difícil, un día malo, ¿ok? Ese día, como empezó el título, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿ok? Los días malos son los que declaran con qué hemos edificado nuestra vida. Los días malos en los que cae fuego es lo que nos revela si hemos construido con materiales que aguantan, que perduran, como el oro, la plata o las piedras preciosas, o si hemos construido con materiales que se queman fácil, ¿sí? La madera se quema por el fuego, la paja más todavía, y la caña se quema por el fuego, ¿ok? Pero en cambio, el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que aguantan el fuego, ¿ok? Entonces, así es como se manifestará la obra que cada uno ha hecho, ¿ok? Somos responsables por aquello con lo que construimos nuestras vidas. ¿Sí? Todas las personas que están aquí presentes hoy día, cada uno de ustedes son responsables de cómo edifican sus vidas. Si todos tenemos el mismo fundamento, el fundamento es Jesús, ¿ok? Pero encima de ese fundamento tenemos que construir, ¿sí? Cuando nos predicaron de Jesús y cuando creímos en Jesús, bueno, ese apenas fue el primer paso. A ese día recién fuimos integrados a la familia de Dios. Pero la vida no se acaba ahí. No es como un cuento de hadas que se encontró con su príncipe azul y vivieron felices para siempre. No. Nos encontramos con Jesús, pero ahí la vida recién comienza. ¿Ok? El día de la prueba vendrá. Todos vamos a ser probados con fuego. ¿Ok? El día de la prueba vendrá para todos. Todos pasarán un día mal. Es parte de la vida. No es que Dios te está castigando o te están sucediendo cosas difíciles porque has hecho malas cosas. Tal vez sí, tal vez no. ¿Ok? La vida se caracteriza por tener días buenos, tener días malos. Hasta hay canciones que dicen así, canciones del mundo que dicen que no todo es color de rosa. ¿Ok? Entonces, ese día vendrá para todos. ¿Y cómo has construido tu vida en Jesús? Es lo que determinará si es que aguantarás el fuego o si el fuego terminará por consumir lo que estabas construyendo en tu vida. ¿De qué depende? De los materiales con los que construyes. ¿Ok? Y la obra de aquí dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Todos pasaremos por fuego. Quiero mostrarles otro versículo que básicamente eso es lo que dice. Primera Pedro 4:12, no hace falta que abran, solo pongan atención. Primera Pedro 4:12. Amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué entendieron? De pronto, Tati, si, tú como tienes otra versión, si nos puedes dar buscando 1 Pedro 4:12 en la versión que tienes para escucharle en un idioma más actualizado. Mediten un ratito sobre este versículo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué opinan? ¿Qué entienden? Jordan Insuasti, ¿estás ahí? Jordan, ¿estás ahí? Sí, está. Por favor, Jordan, dinos tu reflexión. Es que se colgó la computadora. ¿Puede hablar a través de tu teléfono, Janet? ¿Tú estás en el teléfono o en la computadora? Yo estoy en la computadora, solo que cuando se comparte se pone lenta y no se puede abrir nada. No se abre nada. ¿Puedes leer? De pronto se lee el versículo que está en la pantalla. Los propósitos que Dios dice 1 de Pedro 4:12. Ya, bien. Se salió de la pantalla. Se salió. ¿Todos están viendo 1 Pedro 4:12 o se ve otra cosa? Se ve otra cosa. ¿Qué es lo que es? A ver, ¿cómo arreglo? A ver, vamos a probar compartiendo otra vez. Ya, 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué entendiste, Jordan? Que la prueba de fuego va a venir sobre nosotros, pero que no nos sorprendamos cuando llegue ese tiempo. Digamos, si nosotros estamos firmes en el Espíritu Santo y en Dios, el día que venga la prueba de fuego no nos consumiremos, como se consume la paja y la paja y la caña. Bien. Bien, Jordan. Ok. ¿Sí me escuchan? Perdón, ¿sí se me escucha? Sí. Sí, ok. Correcto. El versículo básicamente dice lo que les dije anteriormente. No se sorprendan cuando venga el fuego de la prueba. A ver, voy a compartirlo otra vez. Ya. No se sorprendan cuando el fuego de prueba venga sobre ustedes. O no, en este caso, en el contexto de 1 Pedro 4, el fuego de la prueba ya vino. Y algunos estaban sorprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué se han sorprendido? Y Pedro les explica, no se sorprendan, como si algo extraño les aconteciese. Esto no es algo extraño, esto es algo normal. Es como que quien dice, Pedro, eso no es algo extraño. Los días malos no son una cosa extraña, son cosa normal. Cosa normal de la vida del que es cristiano y del que no es cristiano. Pedro está hablando con cristianos, ¿ya? Entonces Pedro, de pronto los cristianos estaban pensando, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Pedro les dice, no se sorprendan
por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, básicamente lo que podemos sacar de ese versículo es que todos vamos a pasar por días malos. Es lo normal. ¿Ok? Y el día malo, el fuego de prueba es lo que probará si nuestra vida la estamos construyendo con materiales preciosos, con oro, plata y piedras preciosas, o si la estamos construyendo con madera, paja y caña, materiales que se consumen fácil por el fuego. Cuando venga el fuego de la prueba, eso es lo que declarará si es que de veras has creído en realmente nunca tuvo ningún efecto sobre sus vidas. El día de la prueba es lo que declarará eso. Es lo que nos dirá si es que su fe es genuina y de veras han creído en Jesús, o si su fe era una fe pasajera que duraba hasta que viniese la prueba. ¿Ok? Ese es mi mensaje para ustedes hoy. Que cada uno de ustedes reflexione. ¿Con qué estoy construyendo mi vida? ¿De veras mi fe está firme en Jesús?